¿Cómo les fue con la película? Díganme qué bien, Profe, estuvo un poquito triste. ¿cierto? Bueno, de aquí en adelante todo esto se va a poner muy triste en realidad, porque vamos a ver cómo todo, digamos, cómo toda esa parte de lo que nosotros creemos que son las cosas, pues va a tener un efecto en nuestros casos de debate. ¿Ya pensaron como grupo de qué les gustaría debatir? Para yo tenerlo en cuenta en el caso. ¿Cómo que grupo, Sí, profe? yo les dije que, pues que ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Entonces, vamos a tener 3 debates. La idea es que la otra clase, por eso todavía no les he mandado asignación, porque lo que les mando hoy es una lectura para que se preparen para debatir la otra clase en el primer caso de debate, que es el de cosmética. Entonces, yo lo que quería era que ustedes, como grupo, como curso, eligieran un tema que les llamara la atención. ¿Se acuerdan cuando la última vez que nos vimos que habíamos elegido unos temas? Quiero que piensen en algún tema desde la parte de uso de animales en experimentación para que lo debatamos. Y ese va a ser nuestro examen final oral, pero sería que ustedes eligieran un tema, porque quiero que alguno de ustedes me diga, me gustaría hablar de esto y que nos pongamos a debatir sobre esto. Entonces, les dejo la idea para que la vayan pensando y las personas que quieran decirme algún tema, pues, o me Sobre lo... Uribe, profe. Oiga, pues, la verdad, hay una cosa muy curiosa con lo que vamos a ver hoy y está muy relacionado con eso que nosotros hablamos de la palabra justicia y es curioso. Entonces, vayan pensándolo y yo espero por ahí al final de la clase o todo lo que, bueno, entre hoy y mañana me dicen y yo los estaré molestando con eso. Entonces, otra opinión de la película, ¿cómo les pareció? ¿Les pareció muy triste? ¿Pudieron organizar, digamos, esas ideas de lo que nosotros veíamos como de los experimentos o de, digamos, de cuando pensábamos en la parte de uso de animales, digamos, para cárnicos? ¿Qué les pareció la película? Cuéntenme, chicos. Profe, yo siento que si yo sigo viendo películas así, yo no vuelvo a comer carne. Me dejan Sí, sí, es un poco fuerte la situación. ¿Quién más? Por ahí recibí unos muy buenos cuentos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a subirlos a una página que estoy organizando para que los chismosen. ¿Alguien más quiere opinar del video que vieron de Oxia? Hay varios. Despiértense, que todavía son 2 horas acá de clase. Profe, que esa niña se pegó muy duro entre toda la película. Listo, ok. Es compleja la situación, digamos, de lo que nosotros creemos como que es una mascota. Y eso se relaciona mucho con lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a preparar nuestra cabeza para, bueno, tanto en la sesión de bioética como en la sesión de química se van a explotar un poquito la cabeza, pero va a estar súper interesante. Hoy nos vamos a concentrar en cómo nosotros vemos las cosas y cómo eso se relaciona con lo que nosotros consideramos como que es moralmente correcto. Entonces, el día de hoy, la charla y lo que vamos a comenzar es que quiero que cada uno piense en alguno de estos organismos, en un tiburón, en un pescado, en un sapito, en un mico, y me digan, ¿es bueno o malo comerlos, experimentar con ellos o tenerlos como mascotas? Entonces, quisiera escuchar la opinión de cada uno de ustedes en relación a estos grupos de animales en particular. ¿Quién quiere comenzar? ¿Cuál es su opinión? No les estoy pidiendo nada más, nada del otro mundo. Entonces ahí tengo a Brian, tengo a Diana, Esteban, Haider. ¿Qué es su opinión? Bueno, ¿es bueno o malo comerlos? ¿Bueno o malo experimentar? ¿Bueno o malo tenerlos como mascotas? Denme su opinión. Hablen ahora. Los escucho. Pero no todos a la vez, por favor. Exacto. Listo, Rocha, arranco con usted. ¿Qué grupo elige? Profe, De los que tiene ahí, por ejemplo, peces. ¿Es bueno comerlos? pues sí, profe. Sí, peces, listo. Experimentar con peces, ya vimos algo de eso. ¿Es bueno o no? Sí. Sí, listo.
y tenerlos como mascotas. No, profe, No, listo. ¿Por qué no? pues porque ellos yo creo que están acostumbrados como a estar libres y encerrarlos como en una pecera tan pequeña. Listo, listo, gracias. Ahora quiero escuchar otro, pero que me diga de la opinión de las ranas. Yo, Haider, listo, cuéntame. Haider, ¿comerías rana? no, Listo. obvio. No. ¿Experimentar con ranas? Sí, sí, señora. ¿Por qué? Pues, espere. No me diga Pérez, vaya organizando la idea y dígalo. Va bien, acá la idea es, quiero ver los juicios que ustedes tienen, y eso es lo más interesante de estas clases de bioética. Yo veo las posiciones de ustedes y luego nos contrastamos contra la realidad. Haider, ¿y como mascotas, tendrías una rana de mascota? No, no me gusta. Porque no te gustan, listo, eso es importante. Entonces, listo. Ahora, roedores y conejos. ¿Quién quiere participar con roedores y conejos? ¿Comerían roedores y conejos? ¿Alguien ha comido cuy? Profe, Normalmente eso se come, ¿no? Sí, por ejemplo, el conejo o el cuy. Entonces, Sí. ¿comería conejo? ¿Sí o no? No, No, listo. ¿Por qué no? no. Pues porque yo siento que tiene que ver mucho con que ya estamos acostumbrados a que hay ciertos animales que son mascotas. Entonces, como ya consideramos que son mascotas, le tenemos como cierto respeto, como cierta, no sé, como cierto amor, no sé qué sea la palabra. Listo. ¿Experimentar con conejos? Pues eso no está bien, O sea, también pero diría que no. sí, también diría que no, pero eso hacen también las empresas de maquillaje y eso. Sí. Y por último, mascotas. Sí, ¿Tendría conejo de mascota? Listo. ¿Los qué, profe? Conejo de mascota. Listo. Y finalmente, alguien que me dé una opinión sobre las aves. Creo que la mayoría debe comer pollo. O de pronto debe haber algún vegetariano que no coma pollo. El último, Juliana. Juliana Hernández, ¿estás por ahí? Sí, señora. Juliana, ¿comerías aves? ¿Comes aves? Sí, Gallina, listo. ¿Experimentar con aves? no, ¿No? Listo. ¿Y tenerlas como mascotas? sí. Listo. Gracias, Juliana. Entonces, gracias por su participación. Entonces, quiero que cada uno piense en esto, porque de esto va a depender nuestras consideraciones sobre lo que es correcto y sobre lo que no es correcto. Entonces, muchas veces, como varios de ustedes dijeron, bueno, no porque es raro, sí porque pues son bonitos, etcétera, no porque no me llaman la atención, etcétera. O sea, siempre pónganle en cuenta que cuando hablamos de estos principios, estamos pensando desde nuestro punto de vista. Entonces, anoten estas dos preguntas porque vamos a trabajar sobre estas dos preguntas. ¿Por qué el especiesismo está mal? ¿Y qué nos da un estatus moral? O porque yo digo, yo soy ético, yo no soy ético. Entonces, quiero que piensen en esto porque cuando hablemos de animales, vamos a entrar en 4 posturas diferentes que podemos tener en relación a esa ética. Entonces, nosotros ya vimos, existen normas, existe cómo cuidarlos, cómo tenerlos lindos, cómo tenerlos contentos, etcétera. Pero ahora quiero que lo piensen desde la parte más básica, desde la parte filosófica de, ¿será que lo que nosotros hacemos con los animales es correcto o no? ¿Será que cuando hablamos nosotros de que utilizamos a un animal como mascota o me alimento de él o experimento con él, son cosas en realidad diferentes o son cosas de lo mismo? Porque en realidad los estamos utilizando. Entonces, vamos a observar con atención este video que nos está hablando de esa parte, de la parte filosófica y de qué hay detrás de nuestras mentes cuando nosotros decimos, sí, yo lo consumo y no le veo problema en utilizarlo como un animal de, como un animal de experimentación. Entonces quiero que cada uno se tome en una posición mientras vemos el video y lo piensen. Nos vamos a tomar desde la posición positiva o desde la posición negativa, ¿listo? Entonces me cuentan si ya pueden ver la pantalla de mi video. Me cuentan si ya pueden escuchar. Tan. Si pueden escuchar ya lo que acá.
please. ¿Se escuchan ahí? Sí, señora. Gracias. Listo, entonces arranco. Cada uno piense, imagínense que ustedes están concientizándose en ese hecho de tomar alguna posición. Cuando nos vamos a hablar de casos de debate, entonces piensen que cada uno va a tomar una posición y está muy basada en eso que ustedes creen que es lo bueno y que es lo malo. Entonces, por ejemplo, Rocha comenzó hablando de Uribe y debe ser por algo. Entonces, siempre tiene que haber alguna relación entre lo que ustedes piensan de qué es bueno de lo que es malo. Y por eso es que me dio mucha risa que haya hablado de eso, porque vamos a ver que hay una relación directa entre las posiciones que nosotros adoptamos. Y las posiciones también son políticas. Me dicen ahí si escuchan. My name is Jeff Sebo, and I teach animal and environmental studies at New York University. Today, I'm going to talk to you about moral status. In other words, I'm going to talk to you about who we have moral obligations to and why. Let me start with a quick example to show you what I mean. Imagine that you broke into my room and you ripped the head off my teddy bear. Most people would think that you acted wrongly. But why? Who did you wrong? Not my teddy bear, right? My teddy bear is a bunch of cloth. Instead, most people would say that you acted wrongly because you wronged me as somebody who cares about this teddy bear. So the question is, what marks the difference between me and my teddy bear? What makes it the case that you have... Entonces empezamos, piensen en que, listo, el ejemplo del oso suena muy tonto, pero piénsenlo, por ejemplo, en el caso donde una persona actúa sobre otra persona o sobre un animal. Por eso es la clave de todo. Moral obligations to me, but not to my teddy bear. This is the question of moral status. Now, historically, most philosophers have thought that the difference between me and my teddy bear is that I'm a human being and my teddy bear is not. In other words, most philosophers have thought that all and only human beings have moral status. But why? What makes us so special? Well, many people, like René Descartes, answer this question by saying that we have rationality, or language, or self-awareness, or some other very sophisticated cognitive capacity. This is what makes us special, and this is what gives us moral status. But recently, many people have started to question the idea that all and only human beings have these capacities. For example, Peter Singer argues that no matter which capacity we pick, we can always find some non-human animal, like say a chimpanzee, who has that capacity more than some human being, like say an infant or a severely disabled human being. In fact, it turns out that the only property that all and only humans seem to have is membership in the species Homo sapien. But if we say that all and only human beings have moral status for that reason, then how are we any different at all from racists or sexists or anybody else who discriminate against others solely on the basis of membership in a particular biological category? For that reason, Richard Ryder, Peter Singer, Tom Regan, and many other philosophers have argued that speciesism is wrong for the same reason that racism and sexism are. They are all forms of prejudice in favor of one group over another group solely on the basis of membership in a particular biological category. Dale Jamieson puts the point this way. To see why speciesism is wrong, imagine an alternate history where Neanderthals survived as a distinct, reproductively isolated species. So in this world, human beings and Neanderthals live together and work together and play together and are exactly alike in every respect except that they happen to be different species. Now imagine that in this world, you discover that your roommate or your best friend is a Neanderthal instead of a human being. Would this mean that you lose all of your moral obligations to this person? Would you now be morally permitted to use them for food or clothing or research or whatever purpose you had in mind? Intuitively, the answer is no. You would still have moral obligations to your roommate or best friend. And what this shows is that membership in the species Homo sapien is not in and of itself what gives us moral status. So then what is? What does give us moral status? Well, one option is to say that rationality or language or self-awareness gives us moral status. But this view would imply that many human beings, like infants and severely disabled human beings, lack moral status because they lack these capacities. And that view seems deeply implausible to many people. So for that reason, many philosophers have argued that we should expand the circle of moral concern by saying that sentience, or in other words, the capacity for conscious experiences like pleasure and pain, is what gives us moral status. This view would imply that the vast majority of human beings and many non-human animals have moral status.
And many people find this view plausible because they say that you need to be sentient in order for it to matter to you how your life goes for you. So Peter Singer uses the example of kicking a rock versus kicking a mouse down the street. He says, a rock is not sentient, and so a rock will not suffer if you kick it down the street. So you have no moral obligation at all not to kick a rock down the street. On the other hand, a mouse is sentient, so a mouse will suffer if you kick them down the street, and so you do have a moral obligation not to kick the mouse down the street. Other philosophers think that we should expand the circle of moral concern even farther by saying that life itself is what gives us moral status. So this view would imply that all living organisms have moral status. That includes human beings, non-human animals, plants, even maybe species or ecosystems if we decide that those things are alive. And many people think that this view is plausible because they say that our preference for sentience is no different from a preference for human beings or, say, white people or men. These are all forms of prejudice for one group over another based solely on membership in a particular biological category. As Kenneth Goodpaster puts the point, sentience, or the capacity to have conscious experiences, is only one tool that evolution gave us in order to survive and reproduce. So why should morality privilege those of us who happen to survive and reproduce by experiencing pleasures and pains over other living organisms who happen to survive and reproduce in other ways? Now, obviously, which of these theories of moral status we accept is going to have profound implications for how we live our lives. For example, if we decide that animals or plants have moral status, then it will turn out that a lot of what we currently do in everyday life is deeply morally problematic, including but not remotely limited to the fact that we currently kill over 60 billion non-human animals a year for food alone. Now, at this point, it might be very tempting to say, okay, maybe all and only humans have moral status after all, because our lives would be much easier if that was true. But keep in mind that 100 years ago or 200 years ago, it might have been very tempting for white men to say, okay, maybe all and only white men have moral status after all, because their lives would be much easier if that were true. And what that shows is that which theory of moral status we accept has to depend on which theory of moral status seems most plausible, and not on which theory of moral status happens to be most convenient for us. It may be that we end up deciding that morality is much more demanding than we might have hoped. But as my college ethics professor Richard Galvin used to say, no one ever said this stuff was easy. So what do you think? Which theory of moral status seems most plausible to you? Do you think that all and only human beings have moral status and we can kick animals down the street if we want to? Do you think that all sentient animals have moral status? So at least we can kick plants down the street if we want to? Or do you think that all living organisms have moral status? So you can kick rocks, but pretty much nothing else down the street. And finally, and most importantly, how would you have to change your everyday behavior based on which of these theories of moral status you accept? Listo. Entonces, de los que están acá, ¿quiénes creen que solo los seres humanos tienen un estatus moral? O sea, lo que decía el señor de patear ratoncitos. ¿Alguien? Entonces, él decía que hay tres tipos principales. Los que creen que solo los humanos tienen un estatus moral, es decir, hay otros animales que no, pues que yo puedo hacer lo que quiero con ellos. Solo los animales que sienten tienen un estatus moral, o sea que las plantas no se consideran dentro de esto, por tanto puedo hacer lo que quiera con ellas. O todos los seres vivientes tienen un estado moral, significa que desde las plantas hasta todo lo que se mueve, excepto a excepción de las cosas que no se mueven o inanimadas, no tienen estatus moral. ¿Cuál de las tres posiciones ustedes creen que se relaciona mucho con lo que hemos trabajado de experimentación animal? Esa es la pregunta para ustedes. Entonces, ¿quién me falta por participar? ¿Diana está por ahí? Sí, señora profe, es que estoy pensando. Es un tema complicado porque es mejor dicho. Entonces, ¿qué piensan hasta el momento? O sea, sí ve que hay tres posturas y quiero que todos se enfoquen de que hay tres posturas y depende mucho del punto de vista que uno tenga. Si se dan cuenta que, por eso yo al comienzo de la charla empecé diciéndoles, bueno, ustedes comerían rana, comerían conejito, porque depende mucho de su punto de vista. Y esa es una de las cuestiones más complicadas con la ética. Entonces, Diana, la escucho.
Pues, profe, yo digo que todos los organismos tienen un estatus moral. Todos, listo. O sea que no, listo. Diana dice que todos, listo. No, ¿Alguien pues más yo también va con Diana? ¿O no Laura? todos. No todos. No. Laura dice, ¿cuáles No no? todo. Porque, por ejemplo, a usted no le va a dar pesar como que aplastar un gusanito o arrancar una flor. No le va a dar pesar matar un zancudo. Es cierto. Bueno, listo, gracias por ese punto. Sí, Listo. es cierto. Haider, ¿Hola? compleméntelo. Haider, No, sí, lo que dijo Laura está bien. usted también dice que no todo, ¿cierto? Pero, ¿y lo Sí, asocia señora. a qué sensación? ¿A dolor, o a placer o a qué? Digamos, ¿no me siento feliz? O digamos, ¿cómo lo definiría? Por ejemplo, Laura dice la palabra no me da pesar. ¿Usted qué palabra utilizaría ahí para dar su posición? Pues no sé, como en las plantas, como ellas pues no dicen nada y pues uno no sabe si le duele o no le duele, pues uno no, pues si uno las daña o las Pues, maltrata, no sé. muy bien, gracias, Haider. Listo. ¿Quién va con esta misma corriente? Mateo, cuénteme. Probando si me oyen. Sí, claro. Ya al fin conseguí un micrófono. Temporal, pero me sirve. Listo. Entonces, Profe, pues yo pienso que yo estoy igual. Yo estoy igual que con Heather y con Laura, pero desde el punto de vista que, digamos, sí se puede saber cuando uno está maltratando a un animal, pero ya como lo hacen los granjeros. O sea, cuando el animal les invade su terreno, es más complicado no saber si va a atacar o está tan solo pasando por ahí. Uno siente invasión y, y le toca defender su propio terreno. listo. Gracias, Mateo. Brian, ¿Brian ya participó? No. Brian está por ahí. Dígame que sí. No se me salga. Y estoy aquí. Listo, cuénteme. ¿Su posición cuál es? De ese video, ¿cuál de las tres posturas le llamó más la atención? Y usted dice, venga, yo me afiliaría a esto. Profe, yo pienso lo mismo que Porras y Hyde. Uy. Listo. ¿Y cuál sería la diferencia? Digamos, ¿usted qué palabra utilizaría? ¿Todos sienten igual? Por ejemplo, Haider da una posición desde el dolor, desde el punto de vista del dolor animal. Mateo dice, bueno, si el animal llega y se mete a mi casa, pues lo siento mucho. Adiós, amigo. ¿Ustedes de qué punto de vista lo enfocaría? Pues, profe, en las plantas, pues que me daría igual, o sea, lo que sufran porque uno no sabe qué es lo que sienten, ¿no? ¿Listo? Y los animales, es que a mí o sea, a mí me va a empezar a matar un animal. Pero depende del animal, ¿no? Porque ¿cuál animal sí, cuál animal no? Pues de pronto un mosquito o algo así porque esos molestan mucho y no sé, pues así, pero a los perros y eso no, esos yo no les hago nada de eso. Listo, gracias, Brian. Listo. Entonces, Señor. este es uno de los puntos más interesantes porque así como, o sea, uno se queda como Homero, uno dice, ¿será que todos, por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, listo, todos deberían tener el mismo estado porque pues todos son seres vivos, deberíamos considerar que todos hacen parte pues de la vida, por tanto deberíamos respetar esa concepción de un ser vivo. La cuestión acá y lo curioso de esto es que nosotros vamos a definirlo dependiendo de 4 posturas y ahorita lo vamos a enfocar en esas 4 posturas principales. Entonces, ya vemos, ¿qué nos da un estatus moral? Pues nosotros decimos, ay, sí, nosotros somos inteligentes, nosotros somos superiores, tenemos racionalidad y tenemos un lenguaje y por eso el humano usualmente es el que escoge, pues porque no había otro animal que nos trate de conquistar o haga algo contra nosotros para nosotros acabarlo. Entonces, desde ese punto de vista, cada uno de ustedes está en una posición y es muy interesante ver eso, porque cada uno de ustedes desde su racionalidad y desde su punto de vista va a organizar esa idea de cuáles son esos criterios y eso que yo digo, yo soy ético, yo no lo soy, o yo sí creo en que no debo utilizar animales de laboratorio. Entonces, muy interesante la posición de cada uno, está muy interesante. En Profe, relación a... deberían escuchar la canción de Doki y la de los árboles para que entiendan que también sienten.
Hay una cosa muy interesante en relación con las plantas, y es que cada uno piense en una bacteria o en una hoja de un árbol. Hay alguna comunicación porque ellos están recibiendo información, se están moviendo, algunos no se enferman. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podríamos decir, vea, las plantas pueden sentir. Y de hecho, la manera de sentir de las plantas es botar sustancias de defensa, o sea, botar química. Entonces, esa es una de las cosas como que nosotros en nuestro imaginario no logramos entender, porque claramente una cosa que ustedes dicen y que creo que Heidegger decía, o no dice nada, uno no sabe si le duele o no, ¿no? Pero sí se ha encontrado que cuando usted coge una planta y la rompe, la corta, o hay un bicho que se la come, ella puede comenzar a botarle sustancias y pueden ser sustancias tóxicas para usted. Ese es el mecanismo de defensa. Pero no es como que la planta diga, ay, no, mi piernita o algo así. No, o sea, no pasa eso. Entonces, desde las recomendaciones del bienestar animal, y para entrar a discutir esa parte, digamos, filosófica, pues vamos a ver tres cosas que están muy relacionadas a esas normas. Entonces nosotros habíamos visto que había unas excepciones en esa ley que nos hablaba de la protección animal, y que teníamos excepciones, por ejemplo, el toreo, por ejemplo, la pelea de gallos, por ejemplo, la piscicultura. Entonces, la clave de esto es considerar que en esas recomendaciones, pues son recomendaciones en relación al bienestar. Siempre cuando hablamos de los animalitos o de las plantitas o de los seres vivos, decimos, bueno, ellos tienen un estado, hablemos no de mente, sino de conciencia, por así decirlo, de percepción de la realidad, que dicen que están bien o mal. Entonces la plantica cuando no tiene agua o no tiene las condiciones mínimas, pues se muere, se le caen las hojitas. Pensemos que eso es un estado de bienestar. Por ejemplo, cada uno en su casa, si tiene planticas y las cuida, pues les echa agüita. O sea, se acuerda de echarles agua. La segunda son las condiciones. Cuando hablamos de animales es más fácil hablar de que estén sanos, cómodos, bien alimentados, y la clase pasada ya nos enfocamos hasta en los tamaños de jaula que deben tener. Cuando hablamos de prevención, decimos, venga, estos animales debemos tener cuidado con las enfermedades que les puede dar, cómo los criamos y cómo los sacrificamos. Entonces, ahora, piensen que todos esos seres que ustedes hablaron, los pececitos, los anfibios, las mosquitas, todo eso, pues va a tener un tipo específico de recomendaciones para que no lo olviden. Y la segunda cosa que quiero que recuerden es que vamos a tener 4 tipos principales de cómo hacemos ese uso de animales. Entonces ya uno de ustedes adoptó alguna posición. ¿Y de qué va a depender esa posición? De esto que yo les pongo acá. Tú sí, el señor consintiendo al gatico y dándole comidita, y ellos no. Todo un grupo de animales, y por eso es que Okja era una película donde yo les decía, venga, esta película tiene unas complicaciones si nosotros la pensamos desde la parte de bioética, porque hay organismos que nosotros siempre los mantenemos al ras porque nosotros nos alimentamos de ellos. Entonces, cuando hablamos de uso de animales, dependemos mucho de nuestra posición y definir si ellos tienen un estatus moral, y por eso es que yo arranqué la charla preguntándole a cada uno, venga, ¿usted qué piensa? Entonces, esto está abordado desde 3 posturas éticas principales para que lo sepan y nunca se les olvide, y que no se les olvide al final del periodo en el examen. Vamos a tener 3 posturas. La primera postura es el utilitarismo, o es la teoría de las consecuencias. ¿Qué es? Entonces, el utilitarismo se enfoca principalmente en qué es lo mejor o cuál es el bien para alguna cosa. Entonces, cuando hablamos de utilitarismo, estamos hablando de la utilidad y del bien común. Tenemos un segundo grupo que está enfocado hacia una teoría que se llama la deontología, que es considerar que hay que tener en cuenta las leyes universales, el fin último de las cosas, y qué es lo bueno y qué es lo malo de las acciones. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, ay, sí, está bien matar un zancudo, pero está mal matar a un perro. Hay una relación directa entre lo que yo considero como lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que Homero está por acá pensándole y echándole cabeza, ¿será que eso es bien o malo? ¿Y será que nosotros, como lo que somos, podemos decir eso es bueno o eso es malo? Esa es una de las cosas como complicadas de definir, porque esto va a tener consecuencia en las cosas y en las partes aplicadas.
¿Y por qué? Pues que ya vimos que en las reglas habían unos parámetros para mantener a los animales bien, pero que nosotros ya teníamos unas excepciones, y es una de las cosas como impactantes del asunto, porque si ellos no, entonces ¿por qué la regla sí se aplica para unos pocos? El tercer punto de vista es la teoría de la virtud. Entonces, piénselo, ¿qué haría una persona ejemplar en este sentido? ¿Será que yo me estoy preocupando por la acción de los otros? Entonces, en la teoría de la virtud, se piensa en la persona virtuosa, en la persona que está siendo ejemplar según esa adopción ética que haya tomado. Entonces, hasta aquí 3 cosas. Pienso en el utilitarismo o pienso en la deontología. ¿Será que el fin justifica los medios? O pienso en la virtud. Yo soy una persona virtuosa, entonces pienso que no está bien hacer X o Y cosa. Entonces vamos a ver que esas posturas están enfocadas en 4 maneras de el uso de animales y de cómo esa ética lo está influenciando. Entonces la primera siempre va a ser el utilitarismo, y es una postura muy fuerte. La segunda es la de los derechos de los animales. La tercera es la de la integridad de la especie, y la cuarta es la centrada en el agente. Entonces, esta primera está enfocada en la teoría consecuencia. Estas 2 está enfocada en la deontología y la última en la teoría de la virtud. Entonces, para arrancar, quiero que piensen que cada tipo de ética, nosotros normalmente la estamos aplicando en ese uso de los animales que hacemos. Entonces, siempre en la utilitaria pensamos en el bienestar de un mayor número de personas, lo cual nos deja en una contraparte, pues, de que, bueno, entonces, por ejemplo, si uno estuviera en España, pues el hecho de las corridas de los toros debe ser pues más impresionante y más grande que, por ejemplo, en Colombia. Entonces, el bien último, ¿cuál es? Pues que la gente siga entreteniéndose. Por tanto, nuevamente los toros entran en excepciones. Podríamos pensarlo desde ese punto de vista. Segundo, si nos vamos hacia la parte de la deontología, pues estamos hablando de que todos debemos ser tratados con dignidad y respeto, y por eso acá resaltaba entre el bien último y entre lo que se debe o no se debe hacer. En este sentido, algunos de las consideraciones que nosotros veíamos en el video pues quedan atrás, porque por ejemplo, pues aunque la plantica no sienta, pues no la tengo en cuenta dentro del combo de lo que considero como estrato moral, entonces no está ahí incluida. Y por último, cuando hablamos de ética de la virtud, ya sabemos qué hace una persona virtuosa. Entonces, una persona virtuosa puede ser que considere que todos los seres vivos se tienen que respetar, y por tanto, yo entonces no debería utilizarlos o no debería generar algún maltrato en ellos. Entonces, en ese sentido, para enfocarlo directamente con el uso de animales en experimentación o en todo lo que nosotros hacemos, entonces llega el utilitarismo más o menos en el año 1975, gracias a Peter Singer, que lo que hace es relacionar ese concepto de que yo qué debo tener en cuenta si voy a utilizar a un organismo vivo para qué condiciones mínimas o qué condiciones de eso que yo hablaba de obligaciones morales debo tener en cuenta. Entonces, ¿qué es importante? Primero, la reducción del dolor. Él es una de las personas que establecía que era importante reducir el dolor. Segundo, los animales per se no tendrían conciencia de lo que son, de lo que hacen, pero sí de lo que sienten. ¿Eso qué significa? Que cada uno de esos animales, cada uno de esos seres, no tienen alguna conciencia de ese exterior. Por ese sentido, yo podría hablar de utilizar ciertos animales en el sentido de que yo tendría que ajustar cómo utilizo esos animales, pero yo podría utilizarlos. Y él hace una de las cosas interesantes de esta postura, es que pues nosotros hablamos del utilitarismo pues porque todos hacemos uso en mayor o en menor medida de algún organismo vivo. Y cuando hablamos de experimentación, pues estamos hablando de que esos seres están influenciando en lo que nosotros tenemos como tratamientos. Entonces, ¿qué es importante? Cuando hablamos de utilitarismo, pues tenemos que tener en cuenta no solo
el uso del animal, sino cómo yo estoy cuidando ese animal para que ese aprovechamiento de ese ser vivo sea valioso. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Les parece válido? ¿No les parece válido? ¿Qué piensan? Esa es mi segunda intervención de la tarde. Ahí me quedan 2 minutos. Entonces alguien dígame, ¿les parece válida esta postura? ¿Considera que es lo que nosotros hacemos normalmente? Entonces voy a poner a Laura Porras, que Laura es activa. Laura, Ay, no. ¿esta postura qué le parece? Repite, profe. ¿Qué le parece esa postura La... del utilitarismo? De que yo puedo utilizar los animales, tengo que tener en cuenta ciertos parámetros de reducción de dolor, pero los animales no tienen conciencia de eso, por tanto no hay un valor intrínseco en cada individuo, sino que yo tengo en cuenta son las especies, pero podría utilizarlas. Pues, profe, es que la verdad sí lo pensamos bien. Como que ninguno de nosotros puede dar una postura muy válida porque sería como muy contraproducente, o sea, un arma como de doble filo, pues porque yo por estar diciendo, a mí me parece malo el utilitarismo, me parece malo, pero pues yo como pollo, yo como pescado, carne no, la carne no me gusta, pero pues estoy utilizando a un animal, entonces pues yo no puedo decir que es malo, aunque me parezca, no puedo decir que es malo, porque yo lo hago. Sí, es válido. Exacto. Una de las cosas que nosotros decimos es que cuando nosotros adoptamos alguna de estas posiciones, como lo hacemos desde nuestro punto de vista y según lo que usted dice, nosotros no podríamos o no deberíamos tomar alguna decisión. Entonces, en ese sentido, ¿quién tomaría la decisión sobre el uso o no uso de los animales? Entonces, voy a parar acá porque ya voy a cerrar, ya me queda menos de 1 minuto, entonces vuelven a entrar, ¿listo? Chao. Sí. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se interpreta esto? Entonces, listo, Laura nos da una posición, listo, yo no podría decir si es válido o no, porque hay muchas cosas dentro de lo que yo hago que de pronto van en oposición con eso que se plantea, y es válido de pensar. Entonces, quiero que piensen en lo siguiente. Por ejemplo, acá hay un cómic. Entonces, el señor estaba bajando y el sótano está inundado. Entonces, hay un monstruo y el monstruo lo que hace es destruir las tuberías. Y el señor le dice, no te preocupes, Peter, he calculado que el placer que obtengo al destruir estas tuberías es mayor que el sufrimiento que te causa. Entonces, soy el monstruo de la utilidad. Entonces, este es uno de los principales planteamientos dentro del utilitarismo y es considerar que como algo me causa felicidad o me causa placer, pues yo podría hacerlo porque no va en contra de la oposición a la cosa o a la otra persona, por ejemplo, en este escenario. ¿Y qué es importante? Las cosas que yo hago, que yo no hago, según el uso o el desuso de los animales, ¿en qué va a depender? Pues no va a depender de la felicidad, sino que sabemos que la experimentación va a depender de todas esas variaciones en relación a la investigación que se está estableciendo. Por tanto, el utilitarismo se aplica dentro de la investigación, porque yo uso mis ratones, yo uso mi perro, yo uso mis micos, porque yo quiero entender ciertas cosas de las enfermedades y conocer eso de las enfermedades va a disminuir el riesgo de muerte de las personas. Por tanto, hay un aumento, hay un fin mayor en contraposición de pronto a la causa opuesta que es maltratar al animal. Sin embargo, ustedes ya saben que no es que se maltraten a los animales, pero si nosotros consideráramos eso que decimos de tenemos en cuenta todos los seres vivos, pues no iría en contra de eso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las acciones son buenas en la medida que conduzca a la felicidad de una colectividad. Pues la colectividad, ¿qué quiere? Quiere la cura de alguna enfermedad. La cura de alguna enfermedad va a generar bienestar, va a generar felicidad. Por tanto, la acción del uso de esos animales es válida. Lo mismo podemos aplicarlo para las personas que les gustan los toros, para las personas que les gustan las peleas de gallos o para las personas que consumen cualquier tipo de carne. La carne me va a generar un bienestar, por tanto, la muerte del animal es válida. Entonces, este es uno de los puntos críticos porque cada una de esas posturas
pues va a tener unos puntos a favor y otros puntos en contra. Por ejemplo, en este utilitarismo vemos que es eso que nosotros hablábamos de la obligación moral o el estado moral, pues no se va a aplicar, pues se va a aplicar específicamente solo a algunos tipos de animales. Otros tipos de animales se van a poder utilizar. Entonces, este es un punto muy interesante. Segundo, entonces vamos a ver que eso se va a relacionar con eso que veíamos en el video como el especiicismo. Entonces, listo, esto es terrible porque es que yo estoy chuzando al pobre perrito y está sufriendo, pero esto no lo es. Entonces, esto depende de qué, de ese utilitarismo, porque pues el cerdito si me lo como, o ya sí yo quería sacrificarla y tener las porciones de carne. Pero si nosotros pensáramos el mismo escenario con un animal como un perro, uno dice, esto es terrible. Sin embargo, en la consideración de la segunda postura de que los seres vivos sienten, pues ambas son formas de seres sintientes, por tanto, ambos deberían tener esa misma consideración moral que tenemos, ¿no? Listo. Segunda postura, que está enfocada a los derechos de los animales. Entonces, todos los individuos tienen valor. Aunque yo vaya a hacer algo con ellos, no debo cruzar la línea de romper esos derechos de los individuos, y uno de los gestores de esta postura es Tom Regan. Este hombre escribe unos libros en relación a esos derechos de los animales, y para complementar lo que les voy a poner del primer caso que vamos a hablar, del uso de conejos en cosmética, les voy a poner una porción de un tema que él trabaja desde la parte de la naturaleza. Entonces, en este sentido, la cuestión con los derechos de los animales es que, en teoría, deberían reducirse o eliminarse el uso de animales en la ciencia, ese uso extensivo de la agricultura y la eliminación de la caza deportiva y todo lo que es tomar animales y matarlos. ¿Por qué? Porque los individuos tienen tienen un valor, y eso es considerar que todos hacen parte de algo y por tanto debo tener mi consideración moral sobre todos. Por tanto, este hombre pues cabe dentro de la segunda postura que nosotros veíamos, porque vamos a considerar de que los animales van a tener un valor, van a tener deseos, memoria, percepción, intención, autoconciencia, y ese escenario hace que nosotros debamos considerarlos y ajustarle y darle unos derechos. ¿Y qué es importante? Pues que esos derechos están relacionados directamente con esas percepciones que pueden tener los animales. Entonces, por tanto, una cosa muy interesante de este autor es que va a trabajar cuatro partes interesantes en lo que les voy a poner de la lectura, que está relacionada con la igualdad del respeto, o porque, por ejemplo, cuando alguien me empuja o alguien me golpea, ¿cómo yo debería responder ante eso? Y eso está relacionado directamente con la palabra derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Y quién tiene derecho moral? Entonces, aquí vamos a encontrar en esta lectura que les voy a enviar el día de hoy, cómo nosotros vamos a entender esos términos de igualdad, de respeto, de derecho, de tú no puedes cruzar algo que yo hago, o no puedes matarme a mí solo porque sí. Entonces, este sentido y este punto de vista es muy interesante, y quiero que lo interpreten en el sentido del escenario que hoy les voy a poner del caso de estudio del uso de conejos en cosmética. ¿Listo? Listo. Para abordar ya el tercer tema y ya terminar la clase para que no nos extendamos tanto, la tercera postura está enfocada en lo que es una especie. Entonces, ya vimos y ya habíamos visto que todos los seres vivos pues vienen a lo largo de la evolución, vienen de un punto central, y por eso podemos diferenciar los seres vivos de las rocas, y decíamos, listo, las rocas yo las puedo tirar porque ellas no sienten, pero a los seres vivos sienten. Entonces, hay una relación directa entre yo cómo voy a utilizar a esos animales, y va a depender de la especie. Las especies van a tener unas variaciones, y esas variaciones vamos a tratarlas en relación a la experimentación. Es decir, van a haber animales que sí voy a poder utilizar porque a lo largo de ese conocimiento de esa especie me permite entender de que sí puedo utilizarla dentro de mis experimentaciones. Y el hombre lo que dice es,
nosotros cuidamos a los animales, ellos nos cuidarán a nosotros. Entonces hay una postura también desde, en algunos sentidos, desde considerar que puedo usar el animal, pero debo tener en cuenta qué hace, qué dentro de la escala es ese animal. Entonces, una cosa muy interesante que este autor habla, Rowling, en el año 2003 habla, y dice que cuando nosotros comenzamos a lo largo de nuestra vida a utilizar a los animales, nosotros no veíamos algún problema en generar algún derecho para ese animal, porque nosotros ya sabíamos que pues lo estábamos utilizando por un bien para nosotros. En el momento en que nosotros comenzamos a tener el conocimiento del dinero, o en que vamos a tener ganancias con ese organismo vivo, o que vamos a tener una productividad, un avance médico, se comienzan a establecer leyes para darle derechos a esos animales, porque si nosotros tenemos en cuenta la explotación de los animales por la ganancia, pues no vamos a tener en cuenta sus derechos. Y por eso es que los intereses deben tenerse en cuenta. Entonces, ¿qué significa esto? Que a lo largo del tiempo no hablábamos de derecho de los animales, pero en el momento en que nosotros empezamos a ver un bienestar económico, gracias a ellos es que comenzamos a definir que habían derechos. Y por eso es que dentro de las consideraciones de la integridad de la especie, pues se debe dar validez a utilizar los animales, pero a dar unas protecciones legales a ellos en relación a cómo los estoy utilizando. Finalmente, cuando nosotros hablamos de lo bueno y de lo malo, pues nosotros vamos a depender mucho de esas tres posturas que veíamos. Entonces, cuando hablamos de ética de la virtud, acá nosotros estamos diciendo que es prioritario dentro del uso de animales. ¿Será que yo debo utilizarlos porque gracias a ellos el desarrollo de las vacunas se ha implementado? Entonces, podemos tomar la postura de sí o podemos tomar la postura del no, pero la ética de la virtud se basa en que depende de lo que yo quiera hacer y cómo es mi relación con esos animales. En ese sentido, se dan unas prioridades de pensar de que sí puedo utilizar los animales, pero hay unas precauciones y por eso se basa mucho en esa consideración de los derechos de los animales. Entonces, para finalizar, la idea de esta semana es la siguiente. Vamos a trabajar una lectura de Tom Regan. No sé si ya están viendo mi pantalla, ¿me pueden decir? No. Rayos. Listo. Bueno, les voy a mandar esta lectura que me llamó mucho la atención, que es Derechos Animales y Ética Medioambiental. Y es la idea es que ustedes hagan una lectura de esta. No les voy a pedir mapa, no les voy a pedir mentefacto, no les voy a pedir resumen. Lo que me interesa es que si yo les pregunto sobre algún derecho moral, ustedes puedan dar alguna respuesta de este. Esta les voy a dejar, esta asignación, la idea es que ustedes van a ver dos partes. La primera parte es este documento. De este documento va a haber preguntas para el examen final. Y la segunda va a ser lo que les voy a enviar del caso del uso de conejos en cosmética. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo les voy a mandar esto desde ya para que lo tengan en cuenta porque el periodo se acaba el 28 de agosto. Estamos casi a 24 días de que se acabe el periodo. Tercer periodo. Entonces, les voy a mandar esto desde ya para que ustedes vayan revisándolo y vayan sabiendo de esos derechos y de esas consideraciones éticas. Y les mando adicionalmente la parte de uso de animales en cosmética. ¿Qué deben hacer? Solo deben leerlo y responder una pregunta que les voy a poner, pero la tienen que responder en una página que les voy a poner. Entonces, les presento una página. ¿Pueden ver esta imagen? Sí. Esta es una plataforma que se llama Padlet. No sé si la han usado. Entonces, en esta plataforma la idea es que yo les pongo una pregunta y ustedes dentro de la plataforma escriben la respuesta. Entonces, yo creo acá un tema y ustedes van a responder. Entonces, como vamos a hablar de animales en cosmética, vamos a enfocarlo un poco a lo que nosotros utilizamos en nuestras casas. Entonces, yo les envío este link con la pregunta
y ustedes tienen toda la semana para responder esa pregunta que les voy a hacer. La idea es que ustedes escriban su respuesta y opinen sobre los comentarios de sus compañeros. Entonces ahí ustedes pueden ponerle 5 estrellitas, 4 estrellitas, como quieran. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta sobre la asignación de esta semana? Díganme que no y ya. Listo. Sí, profe, ¿por dónde va a mandar lo, lo que va a mandar? No. Listo, lo mando por el Edmodo. Entonces, en el Edmodo van a recibir 3 cosas. La lectura de la que les acabo de hablar, que va a estar enfocada para el examen final. 1. Les envío esta página de Padlet para que ustedes incluyan, respondan la pregunta que les voy a hacer. Vamos a trabajar cosmética, ¿listo? Entonces, cada uno piensa en todas las sustancias que ustedes utilizan en la casa. Y quiero que lean conscientemente sobre el uso de animales en cosmética para que nuestra otra clase hagamos debate. La otra clase yo hablaré por ahí unos 10 minutos de antecedentes históricos de uso de animales en cosmética, pero quiero que nos enfoquemos en el debate. Entonces yo lo subo en Edmodo y entonces ya saben qué van a recibir. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir, nuevamente vuelven a entrar y arrancamos con química. ¿Listo?